Saludos en el nombre del Señor. Es verdad, qué bonito es alabar al Señor. Y a través de la alabanza al Señor, hermano, el corazón aprende tantas cosas, como ha expresado Josefa. Cuando Dios toca el corazón, nos vuelve agradecidos y todo cambia, la manera de valorar todo. Y lo que Dios nos ha dado, por supuesto, siempre hay necesidades, siempre hay cosas de las que no estamos muy contentos. Pero qué bonito poder dejar que el Espíritu de Dios marque en nuestro ánimo, en nuestra actitud, esa orientación tan positiva de dar gracias por todo. Aleluya. Yo tengo una palabra esta mañana que está en Primera de Corintios, en el capítulo 1. Una palabra que la leo, hermanos, la leo y de alguna manera en esta mañana cuando la lea me gustaría darle un enfoque, no digo distinto, no, pero quizás darle un tono que a mí en esta mañana me trae un refrigerio al corazón, ¿no? En Primera de Corintios, perdón. Dice, vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 25. Pero fíjate, antes de leer, porque me gustaría que lo leyéramos con un poco más de claridad de lo que yo he querido decir y de lo que quiero compartir contigo esta mañana. Aquí en principio vamos a leer cómo Pablo expresa a los corintios lo que para él era la dificultad de predicar el Evangelio. Una dificultad porque, como dice él aquí, la palabra de la cruz suena a locura. Tú seguramente conoces esos versículos que ahora vamos a leer. Decía Pablo, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios, ¿no? Él menciona la idea de locura dentro de ese fenómeno que él tiene que predicar en un mundo como el suyo, donde la cultura griega dominaba el ambiente, y él habla de la locura, la palabra de la cruz como locura. Dice más adelante en otro versículo que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y más adelante dice también que para los gentiles este evangelio es una locura. Hay 3 veces que menciona el término en este pasaje que vamos a leer. Y pensando en estos versículos, hermanos, yo dije, bueno, a mí me ayuda mucho darme cuenta cómo puede ser que Dios ofrezca algo en esos términos que a nuestra mente suene a locura. ¿Qué puede mover a Dios? Porque, hermano, Dios no es un Dios de confusión, ni es un Dios extravagante, aunque a veces tiene razones para ser extravagante. Y, hermano, la razón que yo encuentro y que refresca mi corazón a la hora de leer estos versículos es que la razón de esa locura, la base, dentro, en el fondo de lo que hay en el mensaje del Evangelio, lo que realmente le hace a Dios plantearse las cosas como se las ha planteado, en la base de esa locura hay todo el fondo del amor de Dios. Hermano, el amor de Dios, como se dice normalmente, es una locura, es maravilloso, es una locura. Y desde ese punto de vista, hermanos, podemos notar de qué manera, a través de ese mensaje del Evangelio, que ya no es solo difícil para el mundo entenderlo, a veces para nosotros mismos que hemos creído, estamos siempre en la necesidad de dejar que el Espíritu Santo nos alumbre para poder crecer en el entendimiento de esto tan grande que Dios ha puesto delante de nosotros. Así que a mí me gustaría que cuando escuchemos la palabra locura, veas que en el fondo hay algo que ha llevado Dios a esa postura. Es el amor que Él nos tiene. La manera tan grande en que Él ha podido, a través de Cristo Jesús, estar dispuesto a hacer todo lo que tenía que hacer, aunque eso suene a locura,
para que nosotros pudiéramos entender el corazón de Dios, no con palabras humanas, no con sabiduría humana, sino con la experiencia viva, con ese poder real que tiene el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer. Dice ahí en el versículo 1 de Corintios, capítulo 1. Fíjate, voy a leer desde el 17. Pablo está intentando explicar a los corintios su ministerio, de que él no fue a poder hacer una escuela, ni unos eran de Pablo, otros de Pedro. Y él dice, mira, a mí el Señor no me mandó ni siquiera a bautizar. Versículo 17. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y dice el 18, porque la palabra de la cruz es locura. Hermano, resume amor, un amor difícil de entender. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Está escrito, menciona aquí al profeta Isaías, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí hago un apunte, hermanos. Cuando la Biblia declara cómo Él confunde la sabiduría de los sabios, no se está refiriendo necesariamente a la sabiduría natural. No, nuestra mente, gracias a Dios, fue creada por Él. Todo lo que la ciencia puede avanzar, todo el conocimiento que el ser humano hasta ahora ha logrado, a veces se usa para no lo mejor, pero da gloria a Dios el conocimiento humano. La sabiduría que está aquí hablando Dios es esa sabiduría que se presume de conocer a Dios. En lo que se presume conocer a Dios, Dios confunde a los sabios, a los entendidos, tanto judíos como griegos. Entonces dice, mencionando al profeta Isaías, y si tú lees en Isaías la cita, dice, yo confundiré esa sabiduría de ellos, hablando de su pueblo, que se daba de que la sabía toda, y yo todos aquellos que se creen entendidos los voy a confundir. Dice el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿O dónde está el escriba, es decir, el intérprete de la ley? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Es decir, esta gente que les gusta presentar argumentos, razones, sus doctrinas, sus cosas. Y dice Pablo, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Hermano, el Señor nos ama de tal manera que ha querido traer a nuestra vida no una manera más de pensar, sino una verdadera vida, una vida en Cristo, que nos hace abrirnos al conocimiento de Él, al amor y a la aceptación de uno mismo, y a entender el mundo y al prójimo de una manera totalmente distinta. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Esto merecería muchos mensajes, hermano, esta parte, de cómo el amor de Dios es capaz de alterar los órdenes humanos tan establecidos, de intereses, ya sean económicos, de cualquier tipo de poder o de influencia. Enloquecer la sabiduría del mundo, hermano, esa locura que toca tu vida y mi vida. Es algo tan precioso y tan maravilloso que hacemos bien en poder, cuando tenemos oportunidad, abrir el entendimiento. Señor, ¿tú sabes lo que dice Pablo del amor de Dios? Que no se puede comprender, excede a todo conocimiento. Por eso suena locura. Por eso suena locura. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por esa locura de amor de la predicación. Los judíos piden señales, ahora miraremos eso. Los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros
predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente un escándalo, un tropezadero. Y para los gentiles una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, no sabiduría humana, pero Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Comparto un poco más de esto, hermanos. El terreno de juego en el que Pablo tenía que hacer este ministerio, este trabajo de predicar la palabra del Evangelio. Perdón. El terreno de juego era el terreno de la cultura del tiempo en que él tuvo que predicar. Y sabéis que Pablo, siendo judío de nacimiento, aunque no nació en Israel, pero siendo judío de cultura, de educación, pero él vivía en el mundo heleno, en el mundo griego. La cultura en el tiempo de Jesús, todo el mundo conocido, cada pueblo tenía su cultura, aunque ya el imperio romano estaba imperando en toda esa parte del Mediterráneo, pero el imperio romano, siendo la cultura latina, era muy respetuosa con toda la cultura griega. El pueblo romano en eso fue muy sabio. Él no vino con su cultura arrasándolo todo, sino que él le gustaba en ese deseo de ser la fuerza del imperio, asimilar y aprender todo lo bueno que pudiera haber. Y ellos, la cultura latina bebió mucho, esa cultura latina que forma la cultura nuestra, tuya y mía, ¿no? Pero bebió mucho de la cultura griega. La koineo, la lengua griega, era la que todo el mundo hablaba, como hoy día quizá el inglés. Y dentro de ese ambiente, Pablo se encuentra, por un lado, que la predicación del Evangelio tiene que hacerla desde su cultura hebrea, él yendo a las sinagogas que estaban por todo el mundo del Mediterráneo, predicándole a los judíos, hermanos, y para el judío, la palabra que traía Pablo acerca de Cristo, ellos entendían de Moisés. ¿Qué me estás hablando tú de ese Jesús? Moisés habló con Dios cara a cara, nos ha dado la ley, fue el libertador del pueblo de Israel, los sacó de la esclavitud. Como decía la gente que había comido el pan cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. ¿Qué señales haces tú? Nuestros padres comieron, con Moisés comieron el maná, el pan del cielo. ¿Qué señales haces tú? Los judíos piden señales. Y hermanos, señales de portentos como esa liberación, ese abrir el mar, ese ahogar al ejército de Faraón. ¿Y este Jesús quién es? ¿Quién es? Hasta su reputación estaba en cuestión. Y aparte de la cultura judía, estaba ese mundo griego. Los griegos, hermanos, tenían como se dice normalmente, su Olimpo de los dioses. Ellos tenían su mitología, era una religión muy particular. Su forma de entender a los dioses a través del mito era para poder explicar mucha de la realidad humana, muy interesante en muchos aspectos, pero una religión totalmente contraria a la cultura hebrea, a la cultura judía. Y los griegos estaban acostumbrados a dar razones y a debatir, y les gustaba que los dioses, aunque fueran unos bárbaros a veces, es lo que hacían, pero fueran dioses, no un mequetrefe. Hermano, la experiencia de Pablo cuando él va a Atenas y predica en el Areópago y hace ese discurso mencionando a los poetas, ahí cuando dice yo ya a vosotros, le dice a los corintios, cuando fui a vosotros me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo sé que es un escándalo, pero él en Atenas trató de predicar mencionando a los poetas griegos. Un discurso precioso que tú encuentras en el capítulo 17 de los Hechos. Y él trató de hablar de la resurrección.
Yo me imagino, en griego la palabra resurrección es Anastasia, ¿no? Anastasia, el nombre Anastasia significa resurrección. Y claro, él estaba ahí discurriendo y en el discurso, y los griegos ya cuando vieron que se metieron en el tema de uno que se dice Dios, que es crucificado y que luego resucita, ya te escucharemos otro día. Para ellos era una locura. Para el judío un tropiezo. Tú me estás hablando de alguien mejor que Moisés, eso es un escándalo. Y para los griegos era una locura. Pero hermano, Pablo realmente lo que está tratando de explicar, por eso dice, cuando fui a vosotros me propuse, no voy a saber otra cosa. La experiencia del amor de Dios, que el Espíritu Santo pueda revelar al que cree que verdaderamente Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermano, si tú miras en el Evangelio de Juan, ese caso que tantas veces mencionamos, del ciego de nacimiento que el Señor hizo barro y le limpió los ojos, todos sabemos, el testimonio suyo valía en lo que tenía de experiencia viva. En lo que tenía, porque los entendidos, los fariseos, los entendidos, decían, nosotros sabemos, porque hermano, esa es la sabiduría que Dios tuerce y que Dios, ¿tú crees que tú me conoces? Yo te voy a liar a ti bien. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos quién es Moisés, de este no sabemos nada. Sabemos que este hombre es pecador. Y el ciego le dice, si es pecador o no, no lo sé. Yo solo sé que yo antes era ciego y que ahora veo. Que ahora veo. Ay, no estoy siguiendo el papel de esta manera, gracias. Ahora veo. Hermano, esa experiencia de lo que puede ser el amor de Dios, como lo que nosotros hemos sentido, fíjate de qué manera Pablo explica en esto que yo hablo de Primera de Corintios, la locura con el fondo de amor, está de acuerdo con todo lo que Pablo escribe cuando él escribe acerca de ese misterio de la salvación. Empezando también por el testimonio de Juan que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, dice Efesios capítulo 3, quiero leer ahí unos versículos, Efesios capítulo 3. Pues hermano, el amor de Dios no tiene explicación. Como he dicho antes, excede a todo conocimiento. Es lo que dice aquí. Dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice un poco más adelante en Filipenses capítulo 3, todo esto es locura, hermanos. Ese amor de Dios en la palabra de la cruz, que Jesús pudiera o que Dios quisiera, fíjate de qué manera la encarnación, el misterio de la encarnación es importante. Jesús toma carne. Al tomar carne, Él nos toma a todos nosotros y nos lleva con Él. Hermano, en su carne, Él lleva a toda la humanidad y con Él nos lleva a la cruz y con Él nos hace resucitar. En ese misterio precioso, hermanos, de decir, bueno, pero ¿y quién somos nosotros? Normalmente el judío pensaba que era a través de una santidad que uno lograba por sus obras, por cumplir los mandamientos, por cumplir las normas. El griego podía pensar que la persona sabia era la justa, el que lo sabía todo, el que tenía los méritos para poder ser considerado un hombre sabio. Pero Cristo, hermanos, viene y toma toda la miseria, lo vil, lo menospreciado, lo que no es,
Hermanos, en esa debilidad y en esa carne que Jesús toma, no hay razones ni explicación, pero sí se ve el amor de Dios. Ese amor que es locura y que ha hecho que tú y yo podamos disfrutar esta salvación. Por eso aquí en Filipenses capítulo 3, Pablo llega a decir, versículos del 7 al 8, todo lo que para mí era ganancia, habiendo ejercido el judaísmo, todos los méritos que yo tengo como judío, todos los méritos que yo tengo como fariseo, todos los méritos que yo tengo como persona irreprensible en cuanto a la ley, todo lo que para mí era ganancia, la estimo como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, la Biblia explica, Pablo explica en Romanos lo que significa ese romper barreras del amor de Dios en el capítulo 5 de Romanos. Estos versículos me gusta que los leyéramos, me gustaría los leyéramos todos. Me refiero a que lo busques ahí en tu Biblia. Romanos capítulo 5, vamos a leer también, ahí hay unos versículos, 5, el 6 y el 8. Dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, por eso es una locura, hermanos, porque ahí se muestra un Dios que no espera que tú hagas méritos, no ha esperado a que tú le busques, no ha esperado a que tú le pidas, antes, en su amor, Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y dice, como antes yo decía, esto es ilógico, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, alguien que se lo merezca. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, esa locura del amor de Dios es lo que hace posible que tú y yo podamos disfrutar esa grandeza del Evangelio. Y hacemos mal si no ahondamos, hacemos mal si no nos extendemos a querer conocer todas las implicaciones de lo que significa ser objeto y además ser disfrutadores de ese amor de Dios. Yo me acuerdo un himno antiguo que decía que Dios amase, además el lenguaje se ve que no es nuevo, que Dios amase a un pecador cual yo, como yo, ¿no? Que Dios amase. Si a mí me deja de sorprender el amor de Dios, hermanos, si ya mi experiencia del Evangelio es del que ya tiene conocimiento de muchas cosas y está quizá en diatribas y en mira y en lo otro, pero yo pierdo la esencia, la frescura de lo que significa la locura. Esto es una locura, que el amor, que Dios me ame, es algo maravilloso, es algo que yo no puedo explicar. Y dice el coro, que Dios amase a un pecador como yo. Oh, cuán maravilloso, cuán loco, cuán maravilloso amor. ¿Tú te acuerdas de aquel coro? Oh amor, divino amor. Oh amor, divino amor. Que Dios amase a un pecador cual yo. Oh, cuán maravilloso amor. Hermanos, dice Efesios cómo Él rompió todas las barreras. Efesios capítulo 2. Acordaos, dice el versículo 11, que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, pues erais llamados incircuncisión, es decir, estabais excluidos. Como los emigrantes a veces aquí, hermanos, ahora,
Nosotros no nos damos cuenta que el ser humano tiene una dignidad por sí misma, que solamente si entramos en la sabiduría y en el sistema de este mundo, todo puede estar en cuestión. A veces por razón de raza o por cualquier otra razón, principalmente por economía. No importa la raza que tú eres si tienes dinero, pero normalmente puede haber toda clase de exclusiones. Y aquí dice, conforme lo que era el planteamiento de la ley, una exclusión. Si yo no era circuncidado, pues yo estaba totalmente fuera. En aquel tiempo, versículo 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, hermanos, Él nos ha tomado en su carne. Tú fuiste con Él a la cruz del Calvario y pasaste con Él en ese encierro, esas señales que decía Jesús, a esta generación incrédula no le será dada señal, sino la señal de Jonás. Que igual que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, igual el Hijo del Hombre. Hermanos, y participar de esa resurrección de Jesús. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El amor de Dios no solo no tiene explicación, sino que rompe barreras. Hermanos, rompe fronteras, rompe limitaciones. Tengamos en cuenta esto a la manera que ahora vamos a mirar, hermanos, que esa locura que me ha alcanzado a mí, ese amor de Dios que me ha alcanzado el Evangelio, yo no puedo cambiarlo. Yo no puedo acercarme, igual que quiero que Dios sea un loco conmigo y me ame de manera loca. Esa locura me tiene que infectar a mí en mi manera de yo mirar al otro, en mi manera de yo mirar al prójimo, en mi manera de yo entender el mundo. Hermano, porque la palabra del Evangelio, si nosotros no hacemos verdad de ese amor de Dios, se convierte en algo vano. En sabiduría, pero una sabiduría que no trae, como dice Santiago, la verdadera sabiduría, esa sabiduría que se apoya no en lo que yo creo y cómo yo lo argumento, sino a la que se apoya en el amor de Dios, está llena de frutos de justicia. Hermano, ¿tú crees en el amor de Dios? Yo estoy seguro. Y queremos dejarnos sorprender y agradecer al Señor en la alabanza, como hemos dicho, que cambia todas las cosas, que Él nos amara. Palabra fiel y digna, dice Pablo, de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Los judíos no podían entender eso, los griegos tampoco. Pero Pablo podía decir que todo lo tengo por basura y esta palabra es fiel. Él vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice aquí en Efesios, donde estamos leyendo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Hermano, el amor de Dios tiene que ser tan loco que cuando yo tengo conflicto con mi hermano, cuando yo tengo que enfrentar una necesidad en este mundo, no lo puedo hacer con los criterios de este mundo, sino con la locura del amor de Dios. Esa locura que no tiene razones. ¿Por qué tengo yo que amar a mi enemigo? ¿Por qué tengo yo que bendecir al que me maldice? ¿Por qué tengo yo que devolver bien por mal? Eso es una locura. Sí. Hermano, no hacerlo si lo hacemos por norma, como todo, eso es fingido. Pero cuando lo hacemos tocado por la locura del amor de Dios, que está tan lleno de frutos de justicia. Hermano, Él quitó toda barrera para que tú y yo no tuviéramos problemas, no tomando en cuenta a los hombres, dice también en otro lugar, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, la palabra de la cruz, la locura del amor de Dios. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Él estaba en Cristo, hermanos, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, para encargarnos esa palabra. Que Dios amase
a un pecador como yo. ¡Ay! ¡Cuán maravilloso! ¡Cuán maravilloso amor! Yo no puedo olvidar eso. Yo no puedo dejar de participar de esa locura. Como dice aquí más adelante, si no lo he leído todo, perdón. Dice él, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, por la locura de Dios en Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros, ni advenedizos, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mira lo que dice Colosenses. Todo esto, hermanos, para formar parte de ese contexto de locura en el que Pablo dice, yo quiero predicar esa palabra, no quiero hacerlo con sabiduría humana, pero quiero hacer una demostración. El portento de Dios es que siendo Jesús lo que era, un señalado, un despreciado, si Egipto y la liberación de Egipto fue grande, con ese despreciado que fue Jesús, el portento es que siendo condenado, yendo a la cruz del Calvario, siendo despreciados por todos, Él consiguió para nosotros esa salvación completa. Dice en Colosenses, dice en Él también, versículo 11. Bueno, leemos un poco antes, desde el 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vuelvo a insistir, hermano, cuando aquí habla de filosofías, de huecas sutilezas, no seamos torpes. No todo lo que se dice en plan filosófico es despreciable. No, Jesús no está en contra de que tú pienses, Él le gusta que tú pienses. Lo que aquí Pablo está señalando es las filosofías, huecas, sutilezas, que se las dan, como decimos aquí en Málaga, de pan con manteca, queriendo hacerte entender a Dios de la manera que Dios no quiere que tú le entiendas. Pablo dice, no os engañéis. No os dejéis engañar por esas huecas sutilezas, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Yo puede que no sepa, que sea como el ciego. Si Jesús es pecador o no, no lo sé, decía Él delante de los entendidos. Pero una cosa sé, que yo antes era ciego y que ahora veo. Que ahora veo, que entiendo la obra de Dios para mi vida. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice más adelante, versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, ese poder que rompe toda barrera, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a principados, a potestades, todo esto por amor a ti, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, no hay límite para el amor de Dios. Todo lo que Él tenía que hacer por ti y por mí lo ha hecho. Todo lo que era contrario lo ha roto. Todas las facturas, todas las denuncias, todos los juicios. Hermano, el Señor abolió en la cruz del Calvario todo lo que pudiera haber en contra de nosotros. Esa locura de amor en cual a través de Cristo, como dice, de tal manera amó Dios al mundo que Él entregó a su Hijo por todos nosotros. Es la locura de amor que nosotros como creyentes, que nosotros como iglesia tenemos que abrazar.
Tenemos razones muchas veces, hermanos, de todo tipo. Tenemos cuentas pendientes. Tenemos, se puede decir, una manera lógica de querer hacer las cosas. No está mal, no solo en la iglesia, hermano, en nuestra casa, en la familia, que de vez en cuando nos dejemos infectar por la locura de ese amor de Dios, que no tiene barreras, que no tiene explicación. Esa vivencia, hermanos, merece la pena, porque es también la única manera de que cuando un corazón es tocado por el amor de Dios, aunque luego tenemos que aprender muchas cosas, pero cuando es tocado por el amor de Dios, sabemos que no es de hombres, que esa obra no es humana, sino que es algo que realmente, porque no hay razón, es algo que realmente tú dices, yo no lo sé por qué, pero sé que el amor de Dios ha cambiado mi vida, ha cambiado mi corazón. Bueno, esa locura es la locura que todos necesitamos. Amén. Decía Santiago, la locura que es de los cielos. Lo leemos y terminamos ahí. Santiago, capítulo 3. Versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? No hay sabiduría, hermanos, sino en mostrar por los hechos, en la conducta, sus obras, con humildad, en sabia mansedumbre. Cuando permitimos celos amargos y tenemos contención en nuestro corazón, dice Santiago, eso es engañarse uno, eso es engañar a la verdad. Esa sabiduría no es la que viene del cielo, esto es de aquí, es nuestra, animal, diabólica. Allí donde hay celos, contienda, perturbación, toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de los cielos y que es de lo alto es pura, porque es una sabiduría del amor, que es una locura. Primeramente pura, después pacífica, es amable. Hermano, decía Pablo, si yo tuviera entendimiento y ciencia para explicar todos los misterios y las profundidades del conocimiento y no tengo amor, nada soy. No solo el poder para hacer milagros, sino para poder entender hasta el último misterio que estuviera ocultado. Hermano, en Cristo hay tanta riqueza, todos los misterios del conocimiento están en Él. Pero nada de eso, como dice Pablo, todo lo que yo sabía, todo lo que yo podía tener, para mí era como pérdida, como basura, por la excelencia del conocimiento de mi Señor Jesús. Es pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre. No es hoy sí, mañana no, sin hipocresía. El fruto de justicia, lo que la palabra de la locura de la cruz, del amor de Dios produce, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Que Dios amase a un pecador cual yo, y que cambiase en gozo su pesar, que a su redil me trajo en su bondad. Oh, cuán maravilloso amor. Y decía el estribillo, oh amor, la voz ya no me sale. Oh amor. Y tú contestas, divino amor. ¿Te acuerdas? Vamos a ver qué tono cogemos. Oh amor. Divino amor. Que Dios amase un pecador cual yo.
cuán maravilloso amor. Hermano, es maravilloso, es una locura que Dios te ama. Y es una palabra de poder, una palabra de transformación, una palabra que no es de argumento humano, es solamente el impacto del amor de Dios, de entender a Cristo, hermano, de qué manera Él hace tu vida más rica, ves el mundo distinto, aprecias más todo lo que el mundo tiene, entendiendo y estando viendo realmente lo que tenemos que combatir, que es toda injusticia y toda obra maligna. Pero hermanos, el amor de Dios, ese poder que transformó el mundo antiguo, en esa herencia que tenemos los cristianos, hermanos, hay claros y sombras, hay luces y sombras, claros y oscuros. Pero nunca, hermano, el poder del amor de Dios, ojalá, hermano, sea una denominación pentecostal, una denominación bautista, la que tú quieras. Hermano, eso no tiene sentido si nosotros fallamos en entender el poder que tiene la palabra de la cruz cuando es movida por el poder de la locura del amor de Dios. Amén. Oh, qué mal he quedado con esto de cantar, ¿eh? Aleluya.